Bueno, muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a este taller virtual sobre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA. En esta ocasión, gracias a la empresa Cietsi, que está transmitiendo en vivo y en directo, vamos a comenzar con una pequeña introducción en cuanto a qué es el Sistema de Gestión Administrativa SIGA. Y posteriormente vamos a entrar a el módulo logístico y ver algunos puntos relativos a lo que son reportes que nos pueden servir como parte de un proceso de auditoría, así como algunas opciones que el mismo sistema tiene y que puede contribuir para tal fin. Mi nombre es Ronald Vázquez, implementador de este sistema por más de 5 años, y sean bienvenidos a esta sesión virtual. Vamos a comenzar, tal y como les había indicado, explicando un poco relacionado a la parte introductiva del SIGA. Vamos a ver lo que es el SIGA, algunos antecedentes, sensibilización, el SIGA y su interrelación con el SIAF. Vamos a ver cómo es el tema de las famosas interfaces, ¿no? En la cual ambos sistemas se comunican intercambiando información. Luego vamos a ver algo sobre el SIGA y la ley de contrataciones, ley de gestión presupuestaria, directivas de ejecución presupuestaria y directivas SBE. Y luego vamos a ver algunas opciones como parte del último punto, que es recorriendo el sistema por sus diferentes opciones y su descripción funcional en términos generales. Bueno, si nosotros remontamos a los inicios de este sistema, hay que tener en cuenta que el SIGA es un aplicativo que no tiene un marco legal, que no tiene una norma expresa que obliga a la unidad ejecutora a que éste lo utilice como su sistema oficial logístico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la actualidad la mayoría de las unidades ejecutoras a todo nivel, ya sea gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional, utilizan el famoso SIAP, que es un sistema que sí tiene una base legal que lo hace obligatorio. En el caso de SIGA no existe una base legal, no existe una norma expresa que le diga a la ejecutora que tenga que usar este sistema. Si nosotros remontamos un poco a la historia de este aplicativo, vamos a remontar al año 99 y parte del 2000, primeros meses del año 2000, en la cual empezaron unas reuniones de trabajo en las cuales distintos funcionarios de varias instituciones del Estado, como en ellos son la PCM, con su CODE, que actualmente ya se conoce como la OCSE, el Ministerio de Economía, la Contraloría y la SBN. Ellos empezaron a reunirse porque tenían un objetivo, que era integrar un programa informático que le brinde soporte a los sistemas administrativos, ya sea, por ejemplo, abastecimiento, control patrimonial y la parte de adquisiciones y contratación. Posteriormente, luego de ello, ya hablamos pues de abril del 2000 a diciembre del 2002, se empezó ya a llevar una etapa en la cual se iba a hacer todo secuencialmente. Y es ahí donde nace la primera versión del módulo logístico. Asimismo también se elabora la primera versión del catálogo de bienes y servicios a nivel de ítems. Luego de ello se empezó a trabajar con 14 unidades ejecutoras piloto de distintos sectores. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el SIGA, así como el SIAP, vienen a ser proyectos los cuales que fueron financiados a través de un convenio con el BID. Luego, en el año 2003 y 2004, ya se empezó la etapa de mantenimiento de estas 14 unidades ejecutoras en las cuales se hizo la implementación. Luego, en el 2004 a la fecha, ya se tiene ya más de 2 módulos. Ambos, por ejemplo, si mencionamos al módulo logístico, este módulo ya tiene su interfase con el SIAF y ahora estamos hablando ya más de 200 a 300, inclusive habríamos hasta 500 unidades ejecutoras que poseen el sistema. Hay que tener en cuenta que en el sector salud el SIGA
es un sistema de uso obligatorio, puesto que ellos firmaron un convenio en el cual el MINSA y el MEF firman un convenio interinstitucional en el cual el SIGA debe de estar implementado en cada una de las unidades ejecutoras de este sector. Bueno, si nosotros aterrizamos en el concepto del SIGA, nosotros vamos a poder apreciar que, muy aparte de ser una herramienta informática como muchas que pueden haber en el mercado, la principal función de este sistema está orientado más que todo a que contribuya al ordenamiento y simplificación de los procesos de la gestión administrativa. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy en la actualidad hay muchas unidades ejecutoras que no llevan un orden específico en cuanto a todo el proceso de una adquisición. Trabajan bajo procesos manuales y no a través de una herramienta. Es por eso que el sistema justamente es que va a apoyar a que ese proceso, que quizás se volvía en un inicio algo engorroso, muy difícil de manejar, a través del sistema se va a tener muchas más facilidades. El SIGA, vamos a empezar a describir algunas importancias de este sistema. ¿Por qué es importante? Nosotros tenemos que tener en cuenta que este sistema va a apoyar a la mejora de la eficiencia en la gestión de los procesos de abastecimiento y control patrimonial, que fueron los primeros procesos a los cuales el SIGA en un inicio estaba apuntando. Hoy en día, y más adelante vamos a ver, que han aparecido muchos más módulos con el transcurrir de las versiones, con el transcurrir del tiempo, y que sus funcionalidades han ido incrementándose en respuesta a las mejoras solicitadas por cada unidad ejecutora. Bueno, para empezar, es un sistema de registro único que permite realizar lo siguiente: la programación de los cuadros de necesidades de bienes y servicios. Hay que recordar, y eso lo dice la actual ley de contrataciones y su reglamento, que el insumo que es base para elaborar un plan anual es justamente la consolidación de los cuadros de necesidades. Los cuadros de necesidades vienen a ser justamente eso: plasmar la necesidad que va a tener todas las áreas, todos los centros de costo, en cuanto a su proyección que tendrá el año siguiente fiscal. Entonces, esas necesidades son plasmadas dentro de estos cuadros, que desde luego van a pasar por ciertas etapas hasta aprobarse. El registro del proceso de selección en sus distintas etapas. Hay que tener en cuenta que el SIGA es una herramienta en la cual nosotros podemos registrar todos los procesos de selección, desde la etapa de convocatoria hasta todas las evaluaciones, otorgamiento de buena pro y consentimiento de la misma. Ahora, luego a ello viene lo que es la ejecución contractual, en la cual nosotros podemos registrar el contrato y registrar también el cronograma de pagos según sea el caso. La generación de las órdenes de compra de servicios. Hay que tener en cuenta que estos dos documentos son considerados dentro del Ministerio de Economía como documentos con los cuales se pueden hacer los compromisos de gasto. Pero hay que tener en cuenta que no son los únicos, sino que hay muchos más documentos. Pero si nosotros aterrizamos en el tema de lo que es abastecimientos, nosotros sí vamos a hacer solamente mención a lo que son órdenes de compra y de servicios. La atención de los pedidos de bienes y servicios provenientes de las distintas dependencias de la entidad. Hay que tener en cuenta que cuando uno trabaja con una herramienta de este tipo, la información está fluyendo en línea. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información está
actual y centralizada en una computadora principal, que en este caso es un servidor. Registro y contabilización de los movimientos en almacén. Nosotros tenemos que tener en cuenta que almacén mensualmente, con cada cierre que haga, tiene que informar al área de contabilidad todos los movimientos que se han dado dentro de un determinado mes. Ahora, estos movimientos, estos ingresos, estas salidas y este saldo que va a quedar producto de todo ello, a contabilidad mayormente le va a ser útil si esta información está contabilizada. ¿Qué quiere decir eso? Que esté segmentada o separada o consolidada a nivel de cuenta contable. Registro y control de los bienes patrimoniales. Hay que tener en cuenta que el SIGA posee un módulo de patrimonio, el cual está o tiene como base toda la normatividad relacionada a lo que es la entidad, en este caso, que vela por todo el tema de patrimonio, que es la SBN. Todas sus directivas se encuentran plasmadas dentro de las interfaces de cada una que pertenecen a este módulo de bienes patrimoniales. El seguimiento a través de consultas y reportes, que es justamente donde nosotros vamos a darle más énfasis dentro de esta sesión. Bueno, es un sistema que usa tecnología moderna, una base de datos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy en la actualidad estamos hablando ya de sistemas en los cuales toda la información se centraliza en un computador principal, denominado servidor, en el cual se encuentra justamente la base de datos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en el caso de SIGA, la información está en la entidad. Esta información no es compartida con nadie. Esta información está internamente en la misma entidad. En el caso del CIAF no. Ustedes, bueno, por conocimiento saben que el CIAF es un sistema en el cual todos los movimientos, ya sea de ingresos y de gastos, tienen que ser transmitidos al Ministerio de Economía. Es por eso que el Ministerio de Economía tiene una réplica propiamente dicha de todos los movimientos que se hagan dentro de una unidad ejecutora. Su implantación requiere una revisión y adecuación de procesos, en la medida que su operación refuerza el orden y la programación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un sistema de este tipo, cuando llega a una unidad ejecutora, es implantado por un responsable. Este responsable tiene que hacer un análisis previo de la situación actual y ver en qué cierta medida el aplicativo va a encajar dentro de los procesos que ya pueda tener ya establecidos esta unidad ejecutora. Acá tenemos una pequeña comparación funcional, el famoso antes y después. En una unidad ejecutora, mayormente cuando se quiere hacer un requerimiento, una unidad ejecutora que no tenga un sistema de este tipo, mayormente todos los requerimientos o toda la documentación siempre va a ser a través de documentos, por ejemplo, como son memorándums, cartas, oficios. Asimismo, también en algunas ejecutoras se ha podido apreciar que también son coordinaciones por correo electrónico, por ahí algunas reuniones. Pero todo esto cambia cuando ya se tiene el sistema implantado. Para ello, toda la información que quizás yo la manejaba solamente en forma física, también la manejo en forma virtual, en línea. Hay que tener en cuenta que el sistema SIGA es un aplicativo que trabaja bajo roles y cada usuario, en base al permiso otorgado, en base a la función que realice dentro de todo este ciclo, si hablamos por ejemplo del tema logístico, dentro de este ciclo logístico, va a tener una participación. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando el sistema trabaja en una unidad ejecutora,
Todos los centros de costo tienen que participar. No centralizar toda la información y que una sola oficina haga todo. Cada centro de costo tiene que participar. Catálogo de bienes y servicios. Bueno, en una unidad ejecutora que no maneja un catálogo propiamente dicho, cada uno de los usuarios va a tener una forma de interpretar cuando necesiten algún bien o algún servicio. Pero en el caso de una entidad que ya tenga el SIGA, va a tener un código único por cada uno de los ítems. Va a tener el mismo lenguaje para cada uno de los usuarios. Si un usuario quiere solicitar un papel de determinado tamaño y determinado gramaje, esa misma denominación va a ser utilizada por todos los usuarios. Y de esa manera se tiene la información uniforme. Bueno, los cuadros de necesidades que yo les había mencionado en la parte de importancia. Las coordinaciones de los centros de costos con logística se hacen utilizando mecanismos quizás fuera de cualquier sistema o de cualquier procedimiento establecido. Pero cuando uno ya trabaja con el sistema todo tiene que ser registrado dentro del sistema. Nada puede estar afuera. Caso contrario, no podrá ser ¿qué cosa? Considerado en una consolidación posterior. Atención de pedidos. Antes el almacenero recién se enteraba de una necesidad cuando éste recibía una copia de la solicitud. En pocas palabras, trabajábamos con PECOSAS manuales. Entonces, para él es mucho más difícil obtener, por ejemplo, utilizando este tipo de mecanismos, obtener cuadros consolidados, obtener un stock quizás en tiempo real, obtener también información de tipo contable, de ser necesario. Un poco difícil, porque si todas sus PECOSAS son manuales, va a tener que hacer una pequeña transcripción de estas PECOSAS a una hoja de Excel, por ejemplo. Entonces, su información no va a estar en tiempo real y eso quizás pueda influir mucho también en una futura toma de decisiones por parte de la jefatura. Para el caso del sistema, no es así. En el caso del sistema, el almacén ya tiene todo su stock ya en línea, tiene toda su información ya consolidada y simplemente lo que tiene que hacer es seleccionar cuál es la opción que necesita. Bueno, otros procesos, por ejemplo, la determinación de los valores referenciales, el famoso estudio de mercado, ¿no? Eso también lo pueden hacer ustedes dentro del sistema SIGA. Para ello tiene la opción perspectiva dentro del módulo logístico. Evaluaciones de proceso de selección. Tal y como lo había mencionado también, nosotros podemos registrar todos los procesos de selección en sus diferentes etapas. Seguimiento de contrato de la misma manera. Nosotros podemos saber en qué situación se encuentra el pago de un contrato determinado a través de las consultas respectivas. Control de movimientos en almacén y control de patrimonio. Todo esto centralizado en una base de datos. Y quedaría como consecuencia el tener una contabilidad oportuna. Reportes más que todo. En cuanto al tema del resultado de implementación, hay que tener en cuenta que como es un aplicativo gratuito otorgado por el Ministerio de Economía, la unidad ejecutora simplemente en cuestión de adquisición de este software tendría un costo cero. Mayormente un aplicativo de este tipo en el mercado privado cuesta alrededor de entre 50.000 a 10.000 dólares aproximadamente. Pero en el caso de el SIGA es entregado de forma gratuita. En cuanto a la mejora de los procesos logísticos, también se puede apreciar un porcentaje mucho más aceptable, por ejemplo, en cuanto a lo que es el tema de catalogación, en cuanto a lo que es el tema de manejo de clasificadores y cuentas contables. Hay que tener en cuenta que hay entidades que como no manejan un aplicativo
En el caso del SIGA, ellos simplemente por criterio hacen una relación entre cada uno de los ítems o servicios que contrata o adquiere, los relaciona quizás con un clasificador errado. Entonces ahí justamente se va a ver pues ciertas inconsistencias en cuanto a la ejecución del gasto. Bueno, acá también hay unos cuadros estadísticos que son, bueno, interesantes en cuanto al tema de lo que es el ahorro en la compra de papel, ¿no? Para el tema de impresión de documentos. Acá algunas ventajas: mejoran la calidad de ejecución, ordenamiento, disminución de malas prácticas, cumplimiento con los entes rectores. Toda la información ustedes la van a tener sistematizada. Entonces, acá ustedes van a tener información en tiempo real, van a tener reportes, que justamente son aquellos pues que mayormente los jefes de la alta dirección solicitan, ¿no? El SIGAI y su interrelación con el CIAF. Hay que tener en cuenta que para aquellas personas que ya trabajan con el aplicativo, siempre el término de interfase va a ser un término que va a estar presente siempre cuando hablemos, por ejemplo, de la comunicación entre los sistemas. Entonces, mayormente la interfase está considerada pues como un elemento en la cual ambos sistemas van a intercambiar datos, van a intercambiar información. Hay que recordar que el SIGA, una vez que se realicen los documentos de compromiso, como son por ejemplo órdenes de compra, órdenes de servicio, planilla de viáticos, estos tienen que viajar al CIAF para posteriormente ser transmitidos al Ministerio de Economía. Entonces, para ello se utiliza el término de interfase, que justamente, en cierta manera, agiliza también el registro y su inserción dentro del CIAF. Lo que estamos viendo en pantalla es, por ejemplo, una interfase ya configurada, y que esta interfase que estamos viendo a continuación es aquella que me puede permitir hacer las siguientes interfaces, como por ejemplo la certificación de crédito presupuestario. Hay que tener en cuenta que el SIGA también elabora las certificaciones y posteriormente son enviadas al CIAF. El compromiso anual, el compromiso mensual, en este caso estaríamos hablando del famoso registro CIAF. Los devengados. Los devengados también son realizados dentro del sistema SIGA y posteriormente enviados al SIGA. También hay otra interfase que hay que tener en consideración, porque si nosotros lo que hemos hecho o hemos mencionado hace un instante son interfaces en las cuales el SIGA envía información al CIAF, también hay otra interfase que permite que el SIGA le pida información al CIAF para que ésta sea utilizada durante todo el proceso de certificación y ejecución del gasto. Hablamos, por ejemplo, de la carga del presupuesto institucional modificado, o PIN como lo conocemos. Asimismo también la carga del famoso PCA, la fuente de financiamiento y las metas presupuestales. Entonces, si por A o B la oficina de presupuesto hiciese alguna modificación, ya sea a nivel de techo presupuestal o a nivel de la programación de compromisos anual, esta tiene que ser también actualizada dentro del SIGA, y para ello es justamente esta interfase que tenemos en pantalla. Bueno, acá también tenemos otra interfase que es la interfase de SBN, la misma que es utilizada por los usuarios del módulo
patrimonial. Hay que tener en cuenta que la SBN, como ente rector, tiene también un aplicativo de uso obligatorio denominado el SIMI. Y que dicho aplicativo engloba todo lo relacionado a el control patrimonial. Entonces, la SBN solamente acepta información proveniente del SBN. Es por eso que nosotros, usuarios del SIGA, módulo patrimonial, tenemos una interfase que envía la información de ese módulo al SIMI. Y es justamente la que estamos viendo en pantalla. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que el SIGA está o utiliza como base para cada uno de los procedimientos que se hacen dentro de cada una de las ventanas, utiliza la normatividad que actualmente se encuentra vigente. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de certificación de crédito presupuestal, nosotros podemos hacer referencia a las directivas de ejecución. También hablaríamos pues del tema de la Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo también, si hablamos de almacenes, estaríamos hablando también del Manual de Administración de Almacenes para el sector público. El tema del reglamento de la Ley de Contrataciones y las directivas de SBN, ¿no? Como pueden ser altas, bajas, permutas, transferencias, sesiones y uso. Bueno, a continuación vamos a revisar cada una de las opciones del aplicativo. Bueno, para aquellos usuarios que ya conocen el SIGA, ustedes sabrán que tenemos acá el famoso icono de color gris. Y acá también tenemos, ¿qué cosa? El cierre. Entonces, daremos doble clic al icono del SIGA y vamos a colocar las respectivas credenciales de acceso. Entonces, acá lo que estamos viendo a continuación son los módulos que conforman en su conjunto todo el sistema integrado de gestión administrativa. Acá, como vemos sombreado, se encuentra el módulo logístico, el módulo patrimonial, que ya habíamos mencionado, que estos dos módulos fueron los primeros que fueron, ¿qué cosa? Implementados, desarrollados. Entonces, acá están justamente en primera instancia. Luego de ello está el módulo de presupuesto por resultados, para aquellas entidades que justamente trabajen con programas presupuestales. Módulos utilitarios, que es donde mayormente se lleva a cabo la ejecución de algunos programitas que son utilizados en algunas casuísticas dentro del sistema SIGA. El módulo de configuración, como su mismo nombre lo indica, en este módulo es donde se configuran la información que posteriormente va a ser utilizada por cada uno de los usuarios del sistema. Acá es donde se encuentra el catálogo de bienes y servicios. Se encuentra el registro de proveedores. Y también se va a encontrar lo que es lo relacionado al registro del personal que labora en la unidad ejecutora. El módulo de bienes corrientes es un módulo muy similar al módulo de patrimonio. Este módulo lo que va a permitir, lo que le permite al usuario es llevar un control de aquellos bienes que no están comprendidos o están considerados como activos fijos. El módulo de tesorería. Dentro de este módulo de tesorería,
está considerado el registro y emisión de planillas de viáticos para las comisiones de servicio. Asimismo también está considerado lo relacionado a lo que es caja chica y el tema de lo que son rendiciones. Bueno, vamos a ingresar al módulo logístico haciendo doble clic o presionando la tecla Enter y, como ustedes verán, yo tengo todas las opciones que posee este módulo. Ahora hay que tener en cuenta que esto que ustedes están viendo, estos accesos, es justamente porque el sistema trabaja en base a permisos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la actualidad existen lo que son perfiles y, por ejemplo, van a haber algunos usuarios que solamente tengan opciones a lo que es visualización, más conocido como consulta, así como también usuarios que tengan acceso de escritura. Pueden modificar, pueden eliminar y pueden insertar. Bueno, en este caso nosotros nos vamos a centralizar primero en la siguiente opción. Por ejemplo, si hablamos en el tema de lo que es un seguimiento, o si quisiéramos, por ejemplo, tener información relativa, por ejemplo, de las adquisiciones que hace una unidad ejecutora, o saber, por ejemplo, qué proveedores son los que más contratan, o qué proveedores son los que, bueno, se les ha dado ciertas, se les ha adjudicado ciertas órdenes o contratado. Hablemos en aspectos pues, de ejecución del gasto. El usuario tiene esta opción de adquisiciones y, dependiendo del tipo de consulta que desee, por ejemplo, si hablamos de órdenes de compra, acá vamos a visualizar todas las órdenes de compra que han sido generadas. Hay que tener en cuenta que el sistema nos está mostrando del mes actual, pero nosotros podemos revisar meses anteriores sin ningún problema. Entonces, en este caso, nosotros estamos apreciando ¿qué cosa? El número de orden, la fecha de emisión, el proveedor, el tipo de moneda, el valor total, ojo, el estado, en este caso es comprometido, pero este estado mayormente es ¿qué cosa? Considerado dentro del sistema SIGA. Luego viene el estado dentro del SIAF. Y esta es la columna en la cual nosotros podemos apreciar que se ha realizado una interfase entre estos sistemas. Entonces, por ejemplo, si yo me dirijo al SIAF y busco este número de expediente, voy a encontrar justamente esta información. Entonces, por ejemplo, si yo abro mi SIAF, y me voy desde luego al módulo administrativo y me voy a registro SIAF, yo voy a revisar, por ejemplo, acá tengo un ejemplo que es el expediente SIAF 343. Y ahí está. Entonces acá yo voy a poder apreciar que justamente esta orden ha sido ¿qué cosa? Adjudicada a esta empresa. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que lo mismo que estoy viendo acá en el SIGA tiene que estar acá en el SIAF. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo reviso este número de expediente que me figura en el SIGA y yo voy al SIAF, tiene que haber esa concordancia, esa armonía. Ese quizás sea uno de los principios que ustedes, cuando quieran hacer un control, una auditoría,
en cuanto al tema de estos sistemas y vean y deseen ver si todo está en armonía, tienen que hacer este tipo de consultas. Ahora, por ejemplo, en el caso de las órdenes anuladas también pasa lo mismo. Por ejemplo, si ustedes ven esta orden de acá que está en color rojo, se encuentra ¿qué cosa? Anulada. ¿Qué número de expediente CIAF es? 500. Entonces, buscamos de nuevo y como ustedes verán, esta orden se encuentra anulada. Entonces, de esa manera es como nosotros corroboramos que los dos sistemas se encuentran en armonía. Ahora, otro punto también que hay que tener en cuenta es el tema del internamiento. Entonces, lo ideal es que todas las órdenes que ustedes están viendo estén internadas, salvo aquellas órdenes que provengan de contratos donde se ha establecido las famosas entregas periódicas. Entonces, como ustedes pueden apreciar, dentro de este mes de febrero, todas las órdenes han sido internadas. ¿Y cómo nosotros podemos apreciar eso? A través de esta columna que dice ingreso al almacén. Entonces, como ustedes ven acá, hay una columna que me indica una letra, en este caso es T, una entrega total, que quiere decir eso, que estos productos han sido internados totalmente en el almacén. Entonces, de esa manera es como yo corroboro, compruebo de que esta adquisición ha sido ya internada. Ahora, el sistema también te ofrece una consulta en cuanto a lo que son giros. Pero ojo, solamente es a manera de consultas. Entonces, nosotros, por ejemplo, ese mensaje que ustedes acaban de ver es porque justamente este SIGA no se está conectando con el CIAF. Entonces, para eso es justamente el tema de la configuración de las interfaces, los conectores, que era lo que les estaba mostrando en la diapositiva. Ahora, si por ejemplo nosotros queremos ver reportes, nosotros vamos a ver una infinidad de reportes. Entonces, por ejemplo, si hablamos en temas de lo que es transparencia, el sistema tiene una opción que justamente está orientada a ese rubro, que es información para transparencia. Hay que recordar que el tema de transparencia mayormente suele apreciarse que en las unidades ejecutoras no se tiene los portales correctamente actualizados. Entonces, el sistema SIGA ofrece una opción en la cual el usuario puede exportar y tener lista la información desde luego del mes para ser llevado al portal de transparencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el usuario? Selecciona la opción de información para transparencia e indica cuál es el rango de mes que va a ser la información que va a informar. Entonces, una vez que se selecciona, se tiene que indicar la salida. En este caso, un formato. Mayormente el formato que se utiliza es el Excel. Uno le indica la ruta, donde va a guardarlo, le coloca el nombre y graba. Entonces, de esa manera es como va a tener ya la información lista para hacer subida al portal de transparencia. Y ahí está. Esa es la información.
Bueno, ahora nosotros podemos también apreciar toda una infinidad de reportes. Por ejemplo, si nosotros queremos visualizar cuáles son las órdenes que han sido generadas por proveedor, mes y fuente, entonces acá yo voy a poder apreciar, a ver, toda la información a nivel mensual de cada proveedor con las órdenes que se les ha adjudicado y cuáles son, el concepto. Por ejemplo, si ustedes ven acá, a esta empresa se le ha adjudicado en el mes de enero estas 3 órdenes por estos montos y por estos conceptos. Entonces, de esa manera uno puede establecer también algunos cuadros estadísticos, ¿no? Entonces, como ustedes verán, acá hay una serie de reportes muy importantes. Ahora, si hablamos a nivel de almacenes, entonces, dentro de almacenes también hay una infinidad de reportes. Si hablamos, por ejemplo, a nivel de Cardex. Si nosotros hablamos a nivel de Cardex, nosotros vamos a apreciar una serie de reportes en las cuales se va a apreciar, uno de ellos son las estadísticas de consumo. Por ejemplo, yo quiero saber a nivel de toda la entidad cómo es mi consumo, cómo es mi estadística de consumo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto consumo en papel mensualmente a nivel de toda la entidad, yo también puedo visualizar esa información. Entonces, yo busco desde luego el ítem a una pequeña búsqueda y como verán, ahí está mi consumo a nivel de toda la unidad ejecutoria. Entonces, de esa manera es como también uno puede realizar un control en cuanto a los consumos que se hacen de algunos insumos, algunos ítems dentro de la unidad ejecutoria. Entonces, si nosotros queremos ver un reporte a nivel de cuenta contable, nosotros tenemos esta opción que dice reportes contables del almacén. Dentro de esa opción, nosotros vamos a poder apreciar un resumen ya a nivel contable por cada cuenta y subcuenta de cuánto es el stock y todas las entradas y salidas que se han suscitado dentro de un mes determinado. Entonces, como ustedes pueden apreciar, acá se ve el saldo total. Esto es lo que vale mi almacén en nuevos soles. Entonces, esta información es muy importante para contabilidad, dado que ellos registran mensualmente sus notas contables y que son necesarias para la elaboración de los estados financieros. Asimismo, esos son mayormente los reportes principales, los que acabamos de mencionar, y también tenemos, por ejemplo, lo que son los reportes relacionados a la parte presupuestal, como por ejemplo lo que es el marco presupuestal. Entonces, acá, en marco presupuestal, yo voy a poder apreciar reportes dependiendo de mi necesidad, como por ejemplo lo que es el seguimiento de la ejecución. Vamos a seleccionarlo. Y como ustedes verán, acá se está haciendo un pequeño seguimiento en el cual se puede ver, vamos a configurar,
Acá se puede apreciar por cada consolidado, que mayormente lo conocemos como PAO, se está viendo toda la secuencia que ha tenido este PAO, como por ejemplo el tema de la certificación presupuestal, seguido por su compromiso anual y por su compromiso mensual, su ejecución. Entonces acá nosotros vamos a poder apreciar cómo ha sido el comportamiento de cada uno de estos consolidados. Hay que recordar que un PAO, o el famoso plan anual de obtención, es un consolidado dentro del cual yo voy a encontrar uno o varios requerimientos, ya sea de bienes, servicios o viáticos, y que posteriormente van a servir para realizar o para solicitar a presupuesto los recursos necesarios. Ahí yo voy a consolidar todas las necesidades, hago mi estudio de mercado y luego de ello, con ese estudio de mercado, yo ya obtengo el valor referencial y es ahí donde yo le indico al presupuesto que ese es el monto que yo voy a necesitar. Entonces, como ustedes verán, acá se puede apreciar qué cosa, un seguimiento de cómo ha sido el comportamiento de este consolidado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos también lo que es el detalle del compromiso. En el caso del detalle del compromiso, acá se va a poder apreciar a nivel de clasificador de gasto todas las órdenes de compra que han sido emitidas. Hay que tener en cuenta que acá es considerando todo el año fiscal. Entonces, como pueden apreciar, acá se está viendo todos los movimientos en cuanto a lo que es el compromiso del gasto. Entonces, como ustedes sabrán, hay una serie de reportes que sería muy interesante que los visualicen. Y bueno, por último vamos a ver lo que es lo relacionado a, dentro de utilitarios, nosotros tenemos las opciones de auditoría de transacciones. Mayormente, nosotros a través de estas opciones podemos visualizar todos los movimientos que han realizado cada uno de los usuarios, ya sea desde el centro de costo hasta la emisión de la orden de compra de servicio. Entonces acá es donde se va a ver, acá es donde se va a visualizar un requerimiento emitido por tal oficina y todos los movimientos y personas que han, ¿qué cosa? Que han realizado dicha acción. Asimismo se va a registrar o visualizar la fecha y la hora, el usuario y desde qué máquina se hizo todos estos movimientos. Tanto para lo que son registros como también para lo que son eliminaciones. Nosotros tenemos auditoría de transacciones eliminadas. ¿Qué quiere decir eso? Todas aquellas eliminaciones o borrado, como mayormente se le conoce, que han sido elaborados dentro del sistema. Asimismo se indica cuál es el tipo de documento que ha sido borrado, el número, la fecha y los datos propios de la eliminación y a qué centro de costos pertenece. Entonces, con esta pequeña sesión se ha querido más que todo mostrar lo que va a ser pues el curso que está ofreciendo los amigos de CETSI en cuanto a el uso de estos sistemas orientados pues a lo que es la parte de control, ¿no? Entonces yo los invito pues a que participen de este evento que ya se va a estar realizando próximamente, ya dado que es de suma importancia que ustedes conozcan pues cuáles son las opciones importantes donde ustedes pueden obtener toda la información que puede ser muy útil para sus
acciones que ustedes realizan. Bueno, sin otro más particular, me despido hasta una nueva oportunidad y agradeciéndoles pues la atención prestada. Muy buenas noches.